documento desclasificado, Archivo Histórico de la Armada Argentina, Legajo N. grado 77, B. Referencia, el incidente de los submarinos fantasma. La mañana del 10 de julio de 1945 amaneció en Mar del Plata con la hostilidad propia del invierno atlántico. El cielo, de un gris plomizo e indiferente, parecía una extensión del mar helado que rompía con furia contra las escolleras. La guerra en Europa había terminado hacía 2 meses, un eco lejano de noticias en blanco y negro, pero en la base naval de Mar del Plata, la rutina de la neutralidad argentina mantenía un ritmo vigilante y metódico. A las 11:37, esa monotonía se hizo añicos. Un vigía del puesto de observación costero, barriendo el horizonte con sus prismáticos, se paralizó. Sus nudillos se pusieron blancos al aferrar el pesado instrumento. Lo que veía era, sencillamente, imposible. Recortándose contra la bruma matinal, a menos de 5 kilómetros de la costa, la inconfundible silueta de la torreta de un U-boot alemán avanzaba lentamente, como un espectro de acero surgido de las profundidades de una guerra que ya era historia. La noticia corrió por los pasillos de la base como una descarga eléctrica. A las 12:15, el despacho llegó al escritorio del capitán de fragata Ramón Sayús. Sayús era un hombre de mar, de pocas palabras y una mirada que parecía poder medir la profundidad del océano. Leyó el informe 2 veces. Su primera reacción fue de incredulidad, casi de fastidio. Alemania se había rendido incondicionalmente el 8 de mayo. La orden del almirante Donitz había sido perentoria y final, todos los submarinos debían emerger de inmediato, izar banderas negras de rendición y dirigirse al puerto aliado más cercano. Un U-boot navegando con aparente libertad por aguas jurisdiccionales argentinas, 2 meses después del armisticio, no era solo una anomalía, era una provocación, un fantasma que se negaba a aceptar su propia muerte. Pero lo que el capitán Sayús estaba a punto de descubrir esa fría mañana de julio revelaría uno de los secretos más perturbadores y duraderos de la posguerra, un misterio que anclaría sus raíces en las costas patagónicas y se extendería por décadas. El capitán Sayús no perdió un segundo. Su voz, grave y resonante, impartió órdenes claras por el intercomunicador. Alerta máxima. Desplieguen de inmediato los rastreadores ARA, Seaver y Robinson. Quiero a ese submarino interceptado antes de las 2. Sin hostilidades, pero con máxima firmeza. Averigüen qué demonios está pasando ahí afuera. A las 1:40, las 2 naves argentinas, ágiles y grises contra el mar embravecido, flanquearon al coloso alemán. El U-boot no ofreció la más mínima resistencia. Era como un tiburón exhausto, de movimientos lentos y resignados. Su comandante, un hombre que más tarde se identificaría como el teniente de navío Otto Bermud, ordenó a su tripulación formarse en cubierta, con las manos a la vista. Las insignias de la Kriegsmarine fueron arriadas con una parsimonia casi ceremonial. Cuando la partida de abordaje de la Armada Argentina, liderada por un joven alférez de apellido Aguirre y bajo la supervisión directa de Sayús desde el puente del Seaver, puso un pie sobre la cubierta de acero del submarino tipo IXC, identificado como el U-530. Lo primero que los golpeó no fue la visión de los marinos rendidos ni el frío del metal. Fue el olor. No era el tufo habitual de un submarino en patrulla, esa mezcla densa de diésel, sudor rancio y aire viciado. Era algo infinitamente peor. Un hedor nauseabundo, una combinación antinatural de carne en descomposición y productos químicos industriales. El interior olía como si alguien hubiera intentado desesperadamente limpiar una carnicería con cloro, pero el olor a podredumbre, dulce y penetrante, se aferraba a cada mamparo, a cada válvula, como una presencia invisible y maligna. El alférez Aguirre tuvo que contener una arcada. La tripulación del U-530 estaba compuesta por apenas 16 hombres, incluido Bermud. El capitán Sayús, al recibir el informe por radio, frunció el ceño. Sabía perfectamente las especificaciones de esos submarinos. Un U-boot de esa clase requería una tripulación estándar de entre 44 y 52 hombres para operar eficientemente. ¿Dónde están los otros?, fue su primera pregunta, transmitida con urgencia a Aguirre. La respuesta de Bermud,
retransmitida a su vez, llegó con una calma que helaba la sangre. Partimos de Alemania con tripulación reducida, señor. Una misión especial. La respuesta era demasiado simple, demasiado pulcra. Mientras la inspección continuaba, el misterio se volvía más denso. El U-530 portaba sus torpedos, pero sus pañoles de provisiones estaban casi vacíos. La comida a bordo apenas alcanzaba para el puñado de hombres presentes y para un viaje corto. Sin embargo, los tanques de combustible estaban a más del 50% de su capacidad, suficiente para cruzar el Atlántico de vuelta y aún más. No tenía sentido. Una misión que requería poco alimento pero una cantidad enorme de combustible. En el cuarto de derrota, sobre la mesa de cartas, los oficiales argentinos encontraron el primer indicio concreto. No eran mapas del Atlántico Norte, sino cartas náuticas increíblemente detalladas del Atlántico Sur. Rutas precisas estaban trazadas a lo largo de la costa argentina, con marcas a lápiz en caletas remotas de la Patagonia, lugares como Caleta de los Loros o Bahía San Julián. Había anotaciones crípticas sobre profundidades, corrientes y puntos de referencia en tierra. Y algo más inquietante, referencias codificadas a carga especial y pasajeros VIP. Cuando Soyuz, ya a bordo del submarino, confrontó a Bermud con este hallazgo, el comandante alemán, un hombre de rostro impasible y ojos de un azul gélido, mantuvo su compostura, pero su historia cambió sutilmente. Nuestro destino final era la Argentina, admitió, como si fuera un detalle menor. Recibimos órdenes a finales de abril de transportar documentos clasificados y personal importante para evitar su captura por los aliados. El plan era permanecer sumergidos el mayor tiempo posible. ¿Y por qué se rinden ahora, en Mar del Plata, si su misión era llegar a la Patagonia?, inquirió Soyuz, su voz un filo cortante en el silencio opresivo de la torre de mando. Nos quedamos sin provisiones, respondió Bermud sin pestañear. Calculamos mal la duración del viaje. Su base era el puerto neutral más cercano. La explicación era un insulto a la inteligencia. Si el problema era la comida, ¿por qué no habían partido con provisiones adecuadas? ¿Y qué documentos o personal justificarían semejante odisea, una misión suicida iniciada cuando el Tercer Reich ya se desmoronaba en un infierno de fuego y escombros? Soyuz sabía que estaba frente a una elaborada cortina de humo. Ordenó una requisa completa y el confinamiento inmediato de la tripulación. Notificó a sus superiores en Buenos Aires y, a regañadientes, al enlace de la inteligencia aliada. A las 7 horas de ese mismo día, oficiales de inteligencia británicos y estadounidenses, visiblemente agitados, llegaron a la base desde la capital. Lo que descubrieron durante su inspección forense, mucho más minuciosa, comenzó a desvelar la verdadera y macabra naturaleza de la misión del U-530. En el compartimento de torpedos de proa, utilizando reactivos químicos, los investigadores descubrieron extensas manchas de sangre que habían sido limpiadas obsesivamente con lejía. Los análisis posteriores confirmarían que era sangre humana, perteneciente a múltiples individuos. Pero no había cuerpos, ni registros de combate, ni heridos entre la tripulación. Bermud insistía en que no habían sufrido bajas ni entrado en acción. En el pequeño camarote del comandante, dentro de un incinerador improvisado, encontraron restos de documentos parcialmente quemados. Con sumo cuidado, lograron reconstruir algunos fragmentos. Aparecieron palabras sueltas, Operación Fénix, coordenadas en la Patagonia, y lo más escalofriante, trozos de listas de nombres con rangos de las SS, no de la Kriegsmarine. ¿Quiénes habían viajado realmente a bordo del U-530? Los interrogatorios a la tripulación, llevados a cabo durante días en las frías celdas de la base naval, revelaron un muro de contradicciones. Cada marinero contaba una versión ligeramente diferente, como si hubieran ensayado una obra de teatro pero cada actor recordara un libreto distinto. Algunos juraban que nunca hubo pasajeros. Otros admitían que civiles habían estado a bordo, pero que habían sido desembarcados en alta mar. ¿Desembarcados dónde? El silencio era la única respuesta. La fisura en el muro de silencio provino del tripulante más joven, un radiotelegrafista de apenas 19 años llamado Hans.
Tras 48 horas de interrogatorio intensivo por parte de un oficial de inteligencia británico que hablaba un alemán impecable, el muchacho se quebró. No partimos solos, susurró, con la mirada perdida y temblando incontrolablemente. Había otro submarino, el U-977. Navegamos en convoy gran parte del trayecto. Esta era la primera mención a un segundo U-boat. Llevábamos pasajeros. No eran marineros. Eran hombres de las SS, muy importantes. Hablaban de reorganizar, de continuar la lucha desde el sur. Hablaban de preservar la sangre y el liderazgo para el Cuarto Reich. ¿Qué pasó con esos pasajeros, Hans, y dónde está el U-977? Presionó el interrogador. No lo sé, sollozó el joven. Hubo una transferencia en medio del Atlántico. Una noche sin luna. Pasaron cajas y gente de nuestro submarino al otro. Después nos separamos. El U-977 debía continuar más al sur. Nosotros recibimos la orden de rendirnos aquí. Para crear una distracción. El comandante Bermud nos dijo que era la última misión por el Führer. Esta revelación lo cambió todo. De repente, el U-530 no era un caso aislado, sino la pieza de un rompecabezas mucho más grande y siniestro. Los aliados lanzaron una operación de búsqueda masiva y secreta en el Atlántico Sur. Durante semanas, no encontraron absolutamente nada. El océano, vasto e indiferente, guardaba sus secretos. La tripulación del U-530 fue internada, Bermud mantuvo su historia oficial y el joven Hans se retractó de su confesión, alegando que estaba confundido por el estrés y la fatiga. El misterio parecía destinado a quedar sepultado en los archivos. Entonces, el 17 de agosto de 1945, poco más de un mes después, sucedió lo extraordinario. El U-977, comandado por Heinz Schäfer, emergió frente a las costas de Mar del Plata y se entregó a las autoridades argentinas. La historia parecía repetirse con una precisión escalofriante. Cuando el capitán Sayus, esta vez preparado y con un escepticismo de acero, abordó el segundo submarino, se encontró con una escena casi idéntica. Una tripulación anormalmente reducida, esta vez de 32 hombres. Un olor penetrante a químicos que intentaba enmascarar algo más. Y una historia inverosímil. Schäfer, a diferencia del gélido Bermud, era más locuaz, casi jactancioso. Afirmó haber realizado un viaje récord de 66 días consecutivos bajo el agua para evitar a los aliados, una proeza técnicamente imposible para un submarino de su clase, cuyas baterías solo permitían un máximo de 2 o 3 días de inmersión continua. Los cálculos de consumo de combustible, oxígeno y provisiones presentados en su bitácora eran una fantasía. Pero al igual que en el U-530, no había evidencia de pasajeros, ni documentos comprometedores, los compartimentos habían sido limpiados hasta el último rincón. Si los 31 pasajeros de las SS que el joven Hans había mencionado fueron transferidos al U-977, ¿dónde estaban ahora? Habían sido desembarcados en algún punto secreto de la costa patagónica antes de la rendición oficial. O, en un giro aún más siniestro, habían sido eliminados en alta mar para borrar toda evidencia. Los interrogatorios de ambas tripulaciones continuaron durante meses. Schäfer y Bermud mantuvieron sus historias con una disciplina de hierro, nunca admitieron la transferencia de pasajeros ni la existencia de una misión coordinada. Pero la evidencia forense no mentía. El análisis de los compartimentos del U-977 reveló un desgaste en las literas, un consumo de oxígeno documentado en los registros técnicos y residuos orgánicos que indicaban la presencia de entre 50 y 60 personas durante la primera etapa del viaje. Y había algo más. En el compartimento de motores del U-530, técnicos estadounidenses encontraron rastros microscópicos de pintura dorada y astillas de embalajes de madera de altísima calidad, del tipo que se usa para transportar obras de arte u objetos de gran valor. No quedaba ningún objeto a bordo, solo el fantasma de su presencia. Habían estos submarinos transportado no solo a los arquitectos del genocidio, sino también sus tesoros robados.
Documentos desclasificados décadas más tarde revelarían que la inteligencia aliada había rastreado movimientos masivos de activos nazis hacia Argentina en los días finales de la guerra. Oro, arte saqueado y depósitos bancarios codificados fueron transferidos a cuentas sudamericanas entre marzo y mayo de 1945. Oficialmente, tanto Saffer como Bermud fueron tratados como prisioneros de guerra regulares. Fueron interrogados, documentados y, finalmente, liberados. Ninguno fue acusado de crímenes de guerra. Ambos regresaron a una Alemania en ruinas y vivieron vidas relativamente tranquilas. Pero la pregunta persistió durante décadas, como un eco en los pasillos del poder. En 1984, archivos de la Armada Argentina desclasificaron informes de inteligencia naval de 1945. Los informes documentaban al menos 7 avistamientos confirmados de submarinos alemanes en aguas territoriales argentinas entre mayo y agosto de ese año. Solo el U-530 y el U-977 se entregaron. Los otros 3, nunca identificados oficialmente, emergieron brevemente cerca de la costa, permanecieron en superficie durante 2 o 3 horas, y luego se sumergieron de nuevo en la inmensidad del océano sin contactar a las autoridades. ¿Qué estaban haciendo durante esas horas en la superficie, bajo el amparo de la noche patagónica? La explicación más probable, según los historiadores navales, es que estaban usando botes neumáticos para desembarcar pasajeros y carga en puntos predeterminados. Una operación que tomaría, exactamente, entre 2 y 3 horas. Y hay un detalle final, un nudo que nunca fue desatado. Cuando los oficiales argentinos inspeccionaron el U-977 por primera vez, encontraron que el periscopio de ataque había sido dañado recientemente. El daño no era consistente con un combate o un accidente. Parecía deliberado, como si alguien se hubiera asegurado de que la tripulación regular no pudiera observar algo específico durante una etapa del viaje. El sabotaje había sido interno. Alguien a bordo no quería que ciertos eventos, quizás un desembarco clandestino, fueran vistos o documentados por ojos no autorizados. Hoy, más de 75 años después, la verdad completa sobre el U-530, el U-977 y sus hermanos fantasmas permanece clasificada en archivos de inteligencia estadounidenses y británicos. Documentos relacionados con las operaciones de submarinos alemanes en Sudamérica, 1945, continúan siendo retenidos por razones de seguridad nacional. Lo que sabemos con certeza es esto: múltiples U-Boot alemanes realizaron misiones no autorizadas hacia la Argentina en los días finales de la guerra. Transportaron pasajeros no identificados, documentos clasificados y, posiblemente, tesoros robados. Algunos de esos submarinos se rindieron para crear una distracción. Otros, simplemente, desaparecieron. Y las personas que viajaban en ellos, los hombres de las SS que Hans vio en la oscuridad del Atlántico, nunca fueron encontrados, nunca fueron identificados y, oficialmente, nunca existieron. ¿Vos, qué pensás de esta historia? ¿Creéis que los U-Boot realmente transportaron jerarcas nazis fugitivos a la Argentina, sembrando en la Patagonia el germen de un imperio caído? Déjanos tu comentario. Cada semana desenterramos historias verificadas y fascinantes que cambiaron el curso de la historia.